Hola, muy buen día a todas y todos. Gracias a quienes nos acompañan el día de hoy. En el marco de la Feria del Libro del Instituto Politécnico Nacional vamos a presentar dos novedades editoriales. Hoy vamos a hablar sobre la antología documental a 50 años del Halconazo, 10 de junio de 1971, que fue editado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el INER. Y además vamos a presentar el libro A 50 años del Halconazo, escrito por el historiador Daniel Librado Luna. Para compartirnos más acerca de estos dos libros, tenemos hoy con nosotros a Mariana Gómez Godoy, a Daniel Librado Luna y a Estefanía Salas Ramírez. Mariana Gómez Godoy es parte de la Dirección General de Estrategias, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Es coordinadora del área de memoria del sitio Memoria Circular de Morelia, antiguo centro clandestino de detención transitoria de los años 70. Es latinoamericanista por la UNAM. Realizó trabajo en el estado de Guerrero con familiares de desaparecidos y educación popular con mujeres afrodescendientes e indígenas, así como formación de comunicación popular. Le agradecemos mucho a Mariana que nos acompañe el día de hoy. Adelante, Mariana. Muchas gracias. Saludos a todos mis compañeros, saludos también a todos los que escuchan, a todos los que están pendientes de esta feria. Les saludamos con mucho cariño y pues les comentamos un poco, bueno, les quisiera más bien compartir cómo fue este proceso de la antología y qué está pasando en la dirección de estrategias o en la subsecretaría donde estoy trabajando ahorita. La dirección de estrategias es parte de la subsecretaría donde está al frente Alejandro Encinas y nosotros hemos trabajado una parte que le llamamos verdad y memoria. Para nosotros es importante que este proceso, digamos, de cambio de gobierno tenga también una parte fuerte de el esclarecimiento histórico, de qué fue lo que pasó en nuestro país recientemente, ¿no? El pasado reciente que le decimos. Y en ese sentido hemos encontrado algunos aliados en el camino, como el INERM, como el INA, como otros esfuerzos, que también están pensando en esta parte de volver a la historia, de por qué nos podría servir un proceso como este. Nosotros trabajamos sobre violaciones graves a derechos humanos y lo que hacemos básicamente pues es eso, ¿no? Juntarnos con otras instituciones, así las dependencias del gobierno para hablar sobre esclarecimiento histórico, reparación, etcétera, etcétera, de los familiares y de las víctimas de este periodo que se conoce como Guerra Sucia, y eso es parte, por ejemplo, de una discusión bastante interesante que hemos también tenido junto con el INERM y otros sobre el cómo se nombra, cómo nombramos esos procesos y qué de esos procesos nos resultan útiles para este presente. Algo que siempre nos han dicho y, por ejemplo, esta antología que ya presentará con más detalle Daniel y ellos, parte también de todo un esfuerzo, ¿no? de construir memoria pública, que un poco lo que quiere decir eso es como que tengamos herramientas para trabajar ese pasado, ¿no? Que no solamente sea una cuestión de la escuela que nos pidieron en algún momento, sino también nos sirva para unas cuestiones mucho más prácticas, ¿no? Como cosas más de nuestro entorno más inmediato. Y eso es algo que nos han todo el tiempo recalcado, por ejemplo, los familiares de ahora, ¿no? Digo, ahora de esta violencia actual, de desaparición, etcétera. Desde la subsecretaría, este 10 de junio hicimos una serie de eventos, como fue una exposición que todavía está en la Faro Cosmos, que fue un cine que básicamente por ahí pasó la marcha del 10 de junio del 71 y desde ahí, a partir de ese pretexto, se reconstruyó un poco la historia. Este proceso de la antología para nosotros fue súper, súper importante porque es también agarrar todos los documentos, los que se dieron en ese momento. Nuestra idea es que podamos hacer también una parte después, de lo que pasó después, de esos procesos
digamos, también de justicia, ¿no? ¿Qué pasó después de ese 10 de junio? ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Qué se dijo? Y que, digamos, yo creo que son documentos bastante accesibles que cualquiera puede leer y se podrá dar cuenta de muchas cosas, de cómo lo manejaba por ejemplo, la prensa, cuáles eran las organizaciones que estaban ahí presentes, de dónde venía esta manifestación, cuáles eran las demandas, ¿no? Esas cosas muy importantes. Y también, por ejemplo, la gráfica, ¿no? La gráfica que había en ese momento, después del 68, que parecía también como un momento en el que ahí se acabó la historia del movimiento estudiantil, y luego de la nada resurge el 71, o sea, creo que la antología da cuenta de, de estas transformaciones. Y bueno, bueno, ese es uno de los procesos que nosotros estamos haciendo, ¿no? De esclarecimiento, de llevar a escuelas, ese sería también nuestro pendiente que tenemos y por eso es súper importante que estemos en estos espacios también de estudiantes, ¿no? Una cosa que también tenemos son una serie de cápsulas, ahí los invitamos a verlas, que se llama Fuimos Revolución, que en algún momento le íbamos a poner Fuimos Estudiantes. Pero el movimiento en ese momento también no solo era estudiantil y esa parte es muy, muy interesante y las invitamos a que lo vean. Y vamos a realizar también un informe a partir de una serie de testimonios y de investigación que también les invitamos mucho a que puedan acompañarnos y estar con nosotros. Y pues nada, les agradecemos mucho el espacio, esperamos que se interesen por este tipo de materiales que son súper ricos, parecen a veces a lo mejor medio aburridos, pero en realidad son documentos así, tal cual el documento, y son cortitos, o sea, ahí uno se puede saltar algunos si no le interesan tanto, pero vienen, por ejemplo, cosas súper interesantes como cosas que la CIA estaba también documentando y una serie de hechos que nos fueron negados también como país, ¿no? Como historia. Y bueno, aquí es este esfuerzo, que es un primer esfuerzo, que esperamos que siga, que hemos trabajado muy bien con el dinero, que les agradecemos mucho el esfuerzo y la profesionalización y el empuje que le dieron a esto. Y pues nada, agradecerles mucho y esperar que tengan un poco de curiosidad y vean esta antología que sinceramente quedó muy bonita. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana, por compartirnos este valioso trabajo que están realizando. Le recordamos a nuestra audiencia que los dos libros que estamos presentando hoy están disponibles para ser descargados en la página del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Así que no dejen de conseguirlo. Y bueno, ahora toca el turno a Daniel Librado Luna, que nos va a compartir más sobre estos libros. Daniel es licenciado en Historia por la UNAM y maestro en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora. En 2008 publicó el libro La Academia de San Carlos en el Movimiento Estudiantil de 1968. Ha escrito artículos para libros y revistas especializadas. Su línea de investigación se enfoca en la historia de la izquierda mexicana y sus vínculos con la Unión Soviética. Desde 2019 es investigador del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Le damos la bienvenida. Adelante, Daniel. Gracias, Aurora, y un saludo a Mariana y a Estefanía. Buen día también a todos los que nos acompañan. Y bueno, mi papel aquí, más que presentar estos libros, es incentivar a nuestro auditorio, a los alumnos del Politécnico que nos acompañan, a los que están asistiendo a esta feria del libro, motivarlos a que se acerquen a la historia de México y a la historia contemporánea del país. Es algo bien interesante, es algo que estuvo escondido, que estuvo silenciado durante mucho tiempo. Son 50 años que pasaron ya del 10 de junio de 1971. Muchas cosas han cambiado, muchas otras desgraciadamente siguen igual. Los estudiantes siguen siendo reprimidos. En la administración anterior
vivimos la tragedia de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Hubo una movilización muy importante. Finalmente seguimos esperando la respuesta a esta violencia también de Estado. No ha cambiado mucho el país, ha cambiado mucho. ¿Qué ha pasado? ¿Qué podemos decir 50 años después de este suceso sangriento del 10 de junio? Pues lo que podemos afirmar ahora, lo que estamos presentando en estos documentos, es que el Estado tenía conocimiento de esto, que el Estado coordinó esta acción represiva y que la violencia vino del Estado. La antología documental que que construimos, que armamos en junio, tiene estos documentos en donde son pruebas fehacientes de los planes para reprimir esta manifestación, y también en estos informes podemos ver los preparativos de los estudiantes y podemos darnos cuenta que fue una manifestación pacífica, que fue una manifestación que estaba siendo organizada por elementos, por estudiantes politizados, pero que estaban también promoviendo un acto de solidaridad con Nuevo León. Entonces, estos dos libros nos dan una idea, nos dejan ver el mismo proceso desde dos posturas distintas. Por un lado, la antología documental, estamos rescatando documentos que vienen de periódicos, que vienen de revistas, que vienen de libros, que vienen de archivos del mismo Estado, de la Dirección Federal de Seguridad y de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales, es decir, de la Secretaría de Gobernación. Entonces, esta historia del 10 de junio es una historia de represión, de violencia de Estado, pero también es una historia de politización estudiantil, de militancia. Es una historia que tiene que ver con la juventud, que tiene que ver con la apropiación de la calle, con el ejercicio político de la juventud mexicana posterior al 68. Se pensaba que el movimiento estudiantil había terminado con el 2 de octubre, pero el movimiento estudiantil se reorganizó, sobrevivió a la matanza de Tlatelolco, se reorganizó, surgieron nuevos líderes, surgieron nuevas consignas. Los estudiantes lucharon por dotar de autonomía a las universidades estatales. Hay un gran movimiento posterior al 68, pero se va a concentrar en las universidades de los estados. Y el 10 de junio de 1971 es una evidencia de esta efervescencia estudiantil, de esta organización estudiantil que está alcanzando otros puntos a los que no se había llegado en 68, ¿no? Esta politización en las universidades de los estados es muy importante, y después del 10 de junio, por desgracia, se va a volver más radical aún. De las universidades de provincia se van a incorporar muchos estudiantes a las guerrillas. Entonces también es importante, es un punto de inflexión, el 10 de junio de 1971, para la juventud militante. Algunos de ellos van a abandonar estos cauces legales, pacíficos, y se van a unir a grupos guerrilleros. Otros se van a unir a sindicatos, otros se van a unir también a la burocracia del Estado. Muchos más se van a integrar a las universidades y desde ahí van a politizar a nuevas generaciones. Entonces, es bien importante que tengamos conciencia, que tengamos una memoria de estos acontecimientos. Es una memoria de la juventud, es una memoria de la militancia, es una memoria estudiantil, o es una memoria del Politécnico, es una memoria politécnica. A mí me parece que es una memoria ciudadana. Esto es una memoria, sí, de los estudiantes del 71, pero es una memoria que se ha ido apropiando diferentes sectores de la sociedad. Tenemos también otro libro escrito por el doctor Alberto del Castillo, en donde él hace un estudio de cómo la memoria del 10 de junio se ha venido incorporando a las luchas democráticas, cómo esta memoria colectiva se la han apropiado diferentes colectivos y han exigido, han traído al presente esta lucha del pasado para exigir nuevas demandas, ¿no? Entonces, esta lucha del 10 de junio se ha convertido
en algo contemporáneo. Se ha convertido en algo permanentemente presente. Los documentos de esta antología documental, pues, nos muestran también la existencia de un grupo parapolicíaco, los halcones, que fueron los encargados de la represión. Y también nos dan la evidencia de la existencia de otro grupo, el grupo de las avispas, que era un grupo de motociclistas pertenecientes también a la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales. Entonces, esta antología documental nos está hablando de los sótanos del poder. Nos está evidenciando los planes represivos de un Estado autoritario, del Estado mexicano posrevolucionario y de la presidencia de Luis Echeverría. Entonces, es un primer acercamiento, es la antología documental. Ahí está este otro libro de a 50 años del halconazo, que es más una invitación a conocer el tema, un primer acercamiento, ¿no? Está incluso incluido en la serie Estampas Mexicanas, y a manera de estampas estamos hablando de los diferentes episodios del 10 de junio, o lo que nos llevó al 10 de junio, ¿no? Primero la reforma universitaria en Nuevo León, los actos de solidaridad en la Ciudad de México, en la UNAM y el Politécnico, la organización de la manifestación del 10 de junio y la represión. También hablamos ahí de las cuestiones posteriores, de las reacciones de la sociedad y de los intentos del Estado mexicano por construir una versión oficial en la que se deslindran de la matanza. Obviamente esto fue un fracaso. Los propios reporteros gráficos, los propios periodistas señalaron la existencia de los halcones y la coordinación con la policía y con los agentes de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, y entonces se vinieron otras reacciones que también están ahí en el texto. Entonces los invitamos a que se acerquen a estos temas, que se acerquen a estos libros, que se apropien de esta historia del presente, del país, esta historia muy política, que estos procesos siguen vivos. El Estado mexicano todavía tiene grandes adeudos, y pues la historia estudiantil, la historia de la represión de 1968 y de 1971, pues fueron parteaguas para cambio en México. Entonces es muy necesario que nosotros como jóvenes, como estudiantes, como ciudadanos, conozcamos estos procesos y nos apropiemos de ellos. Están los libros ahí en la página del instituto. No solamente tenemos libros del halconazo, tenemos también libros sobre otros episodios del México contemporáneo, del México del siglo XIX. Entonces ahí están los textos en la página del instituto para que se acerquen a ellos, para que los lean, para que los compartan, para que se apropien de su historia. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por esta invitación. Ahora vamos con Estefanía Salas Ramírez, quien es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella ha colaborado como asistente editorial en el Fondo de Cultura Económica y desde marzo de este año es parte del programa de jóvenes investigadores del INERM. Entre sus temas de estudio están la historia cultural de las migraciones y su relación con la historia del tiempo presente. Bienvenida, Estefanía, adelante. Muchas gracias y muchas gracias por la oportunidad pues, que el Politécnico nos abrió para presentar estos dos libros editados por el INERM. Pues creo que uno de los objetivos para la edición de estos libros fue acercar al público en general a conocer y pues adentrarse en el estudio de las distintas formas en que grupos sociales en México, pero también internacionalmente, interpretaron y entendieron la disidencia política de los 70s y también las lógicas de represión estatal. Específicamente, estos dos libros pues, se centran en el 10 de junio de 1971,
que es conocido como el Jueves de Corpus o el Halconazo. Y pues es una antología muy completa porque a través de documentos históricos justamente busca explicar este día, ¿no? Este día conocido pues en la memoria nacional, en la memoria histórica como un día de represión, un día en el que muchos actores participaron y pues que sigue presente, ¿no? La antología es muy completa porque no solamente se centra en este día en específico, sino que a través de documentos da cuenta de eventos que pasaron antes y después del 10 de junio y que enmarcan pues la movilización, pero pues también la represión estatal. Tenemos, por ejemplo, un capítulo en el que se habla de cómo las movilizaciones estudiantiles de la Ciudad de México pues estuvieron directamente relacionadas con lo que pasaba en otras partes del país, ¿no? En este caso con Nuevo León, con los estudiantes y la comunidad universitaria de Nuevo León, ¿no? Y nuevamente, o sea, todo es a través de documentos, se da cuenta de la organización previa de las movilizaciones en Ciudad de México, como en otros lugares como en Jalapa y en Puebla, pues también se están organizando personas para manifestarse. Y después cómo pues hay un seguimiento oficial de la policía a toda la movilización que pues constantemente está viendo cómo reprimir, ¿no? Me parece que esta antología es muy valiosa también porque si bien no es la primera que utiliza estos documentos de archivo, por ejemplo, de la Dirección Federal de Seguridad, de la Dirección General de Investigaciones Policíacas y Sociales, sí es un libro, es una compilación que pone a dialogar distintos documentos que pues también dan muchas versiones de un mismo evento, ¿no? Hay muchos actores que están interviniendo, hablando, tenemos informes presidenciales, informes de la Procuraduría, pero como bien decía Mariana, pues también tenemos documentos que son de Estados Unidos, de la CIA, que dan cuenta pues de su respuesta a la represión del 10 de junio, pero pues también de la existencia de los halcones, ¿no? Del grupo paramilitar de los halcones, y que muchas veces todos estos documentos no entran en diálogo y también en confrontación, porque estamos hablando de versiones muy distintas, ¿no? Algo muy importante que me parece que expresan pues tanto la antología como el libro de Daniel, pues es estas disputas por la memoria que existieron desde el mismo día, ¿no? O sea, al siguiente día del 10 de junio se comenzó a crear una versión oficial por el Estado y por los grupos oficiales y pues otros grupos estudiantiles, también tenemos de escritores, de partidos de oposición, comenzaron a manifestar pues demandas de verdad y de justicia, ¿no? Diciendo que las versiones que estaba presentando el Estado mexicano pues no eran las verdaderas y en realidad se estaba imponiendo una verdad como absoluta, cuando en realidad los hechos eran otros, ¿no? Entonces me parece que es muy importante también repensar los documentos a 50 años de lo ocurrido el 10 de junio, para entender cómo se crean narrativas, cómo se crean historias oficiales de lo que sucede, cuando en realidad hay muchas voces más que se tienen que escuchar, ¿no? Entonces creo que es una de las principales virtudes de ambos textos que ponen, visibilizan los distintos actores que estuvieron presentes en el 10 de junio y pues todas las opiniones, disputas, demandas de justicia, creo que es muy importante recalcar que fueran presentes, ¿no? También pues, por ejemplo, la comunidad universitaria usualmente la pensamos como una sola, pero con estos documentos damos cuenta pues que estaban estudiantes de la Universidad Iberoamericana, estudiantes de la UNAM, tanto de las facultades como prepas, y pues claramente también estudiantes del Politécnico, tanto en el nivel superior como de las vocacionales. Entonces, pues espero estos dos libros les parezcan de interés. Creo que siempre es muy interesante leer documentos históricos, porque pues nos refieren a hechos muy puntuales, ¿no? Pero también pues hay que verlo siempre con una mirada de cuestión y entender desde dónde fueron escritos. Entonces, espero les gusten mucho estos dos libros. Muchas gracias, Estefanía, y también a Mariana, a Daniel, por acompañarnos, por invitarnos a esta lectura que nos puede enseñar tanto sobre el pasado, pero también sobre el presente. Agradecemos a la Feria del Libro del IPN que nos abrió este espacio,
Agradecemos a nuestra audiencia del día de hoy. No dejen de descargar la antología documental que está en la página del INERM y el libro A 50 años del halconazo. No dejen de leerlos, de compartirlos, de discutirlos. Todo este conocimiento a nuestro alcance gracias a las redes, hay que aprovecharlo. Nos despedimos entonces de ustedes y que tengan un buen día.